Bienvenidos a la segunda hora de este programa especial de 3ABN en directo. Nos aguarda más información de estos representantes del Comité para el Estudio del Mensaje de 1888. Contadnos, por favor, a grandes rasgos, ¿qué es el Comité para el Estudio del Mensaje de 1888? Básicamente es lo indicado por su nombre, un grupo de estudio del mensaje de 1888. Hay muchísimas preguntas que plantea la gente. Proporcionamos materiales escritos, audios, vídeos y material evangelístico para que la gente entienda el mensaje de 1888 y lo pueda compartir con personas de la iglesia y de fuera. Hemos tratado de unificar en un único lugar no solo los escritos de Jones y Wagoner, sino también de otros que se han tomado su tiempo en estudiar este mensaje. Tenemos una conferencia nacional cada año. Este año será en la Universidad Adventista del Sur, del 20 al 23 de julio, donde tendremos la participación de un eminente invitado, el pastor John Dinsey. También damos seminarios en las iglesias cuando nos llaman. Entonces, si una iglesia local está interesada y os llama, ¿cuánto tiempo necesita dedicaros a vosotros para recibir, digamos, una dosis suficiente? Con 4 o 5 predicaciones puede darse un panorama muy completo del mensaje y pueden acomodarse en un fin de semana. Eso puede sentar las bases para luego estudiar por uno mismo. Compartiremos ahora con ustedes una página web e información de contacto. Quizá haya gente que no pueda permanecer con nosotros todo el programa. Si ese es el caso, recuerden que emitiremos de nuevo este programa el domingo a las 3 de la tarde. A veces hay que escuchar las cosas más de una vez para asimilarlas, o hay que repetirlas porque alguien perdió un fragmento. Así que les animamos a que hablen a otros de este programa para que puedan verlo en diferido y recibir así la bendición. Y para eso les será de utilidad la siguiente página web que a continuación les darán. Sí, la página web es 1888msc.org. Recuerden que MSC son las iniciales de Comité para el Estudio del Mensaje. Para aquellos que escuchan por radio y no ven la pantalla, les recordamos que la dirección es 1888msc.org. Muy bien. Creo que hay algo en el mensaje de 1888 que expresa la idea de la cercanía del Salvador. ¿Podríais hablarnos de ello? Sí, hay un par de poderosas citas al respecto que quisiera compartir. Precisamente, uno de los aspectos del mensaje que tocó mi corazón fue el concepto de la proximidad del Salvador. Hebreos 2, del 14 al 18, por ejemplo, nos habla de eso. También Filipenses 2, del 3 al 8, nos habla de cómo Cristo fue descendiendo, de cuán cerca se aproximó a nosotros. Es más o menos fácil considerar que Jesús, aun siendo Dios, tenía hambre, sed, cansancio o sueño. Pero escuchen lo que dice Ellen White comentando sobre lo que la Biblia cuenta acerca de Jesús cuando era tentado, por ejemplo, en el desierto. Durante 4.000 años, la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral. Y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación.
También en El deseado de todas las gentes, ella dice: habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Y ella dice después: le dejó arrostrar los peligros de la vida en común con toda alma humana, pelear la batalla como la debe pelear cada hijo de la familia humana, aun a riesgo de sufrir la derrota y la pérdida eterna. Esto es impresionante. Ella termina el capítulo 4 diciendo: maravillaos, oh cielos, asómbrate, oh tierra. Eso es de lo que habla Hebreos 2 del 14 al 16, que dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Jesús, en su propia experiencia, comprendió por lo que pasamos nosotros. Imagina que eres un paciente de cáncer, vas al oncólogo y te dice: no te preocupes, he tratado a miles de pacientes y sé perfectamente por lo que estás pasando. Ese mismo día te dan la primera sesión de quimioterapia y te encuentras a tu lado a otro paciente que lleva muchísimas sesiones de quimioterapia y le han operado varias veces. ¿Quién conoce mejor por lo que estás pasando, el doctor o el otro paciente? Jesús es como ese paciente que, con nosotros, ha pasado por la quimioterapia. Dios no se queda en lo alto diciéndonos que Él sabe por lo que estamos pasando. No, Jesús vino a donde estamos nosotros y, por su experiencia, comprendió por lo que pasamos. Y esa es una ayuda crucial que hemos de dar a conocer al mundo. Pases por lo que pases, Jesús lo conoce por su propia experiencia personal. Maravilloso. Tenemos muchas cosas que tratar, así que vamos a pasar rápidamente al concepto de 1888 sobre los pactos. ¿Quién puede ayudarnos con esto? Podríamos resumirlo como sigue. El antiguo pacto consiste en las promesas que hago a Dios sobre lo que yo voy a hacer. El nuevo pacto es las promesas que Dios me hace, y yo entro en ese nuevo pacto cuando las creo. Como dice Ellen White, nuestras promesas y resoluciones son como cuerdas de arena, ni robustas ni confiables. En contraste, yo puedo creer las maravillosas promesas del nuevo pacto. Muchas gracias. ¿Algo más que querríais añadir? Este fue precisamente uno de los puntos de confrontación previo a la sesión de la Conferencia General de 1888. La deidad establece un pacto eterno, el cual aparece a lo largo de la Biblia con distintos nombres, siendo uno de ellos el Nuevo Pacto. Pablo, por ejemplo, habla de los pactos en Gálatas y en Hebreos. Y en Gálatas él habla de lo que comentaba Bobo, de la experiencia de intentar hacer todo lo que puedo para ser bueno en contraste con creer que Dios va a escribir la ley en mi corazón. Es una experiencia de obras frente a una experiencia de fe. Y de eso habla Pablo en las epístolas, de esas dos maneras de entender el llamado de Dios a la obediencia. Pero es Dios quien escribe la ley en nuestro corazón. En Hebreos, Pablo habla de las ceremonias del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, y explica que apuntan a Jesucristo, pero que en sí mismas no tenían ningún valor. Yo puedo tener hoy en día una experiencia según el Antiguo Pacto, e igualmente en el Antiguo Testamento aparecen muchos patriarcas con una experiencia según el Nuevo Pacto, porque confiaron en Dios.
No es un asunto de época, sino de si confío en las promesas de Dios o, por contra, trato de alcanzar su favor por mis propios medios. Esto nos lleva de nuevo al asunto de la motivación. Externamente, dos cristianos, uno según el Nuevo Pacto y otro según el Antiguo, pueden parecer muy similares. Ellen White describe así la experiencia del Antiguo Pacto. El hombre que trata de guardar los mandamientos de Dios solamente por un sentido de obligación, porque se le exige que lo haga, nunca entrará en el gozo de la obediencia. La religión desde una perspectiva de obligación es una carga. Esa es la experiencia del Antiguo Pacto. Pero Jesús trata de conducirnos a una experiencia completamente diferente, en la que obligación es sustituida por apreciación de lo que Dios ha hecho por mí y yo quiero responder con obediencia. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, 1 de Juan 5:3. Si no son gravosos, estamos en el Antiguo Pacto. Bajo el Nuevo Pacto amamos a Dios, guardamos sus mandamientos y estos no son una carga, totalmente diferente. Podríamos considerar también a un soldado. ¿Obedece al sargento porque lo ama? Desde luego que no. En contraste está la experiencia de esposo y esposa. La esposa, por ejemplo, le pide al esposo que haga algo y éste responde porque la ama. Es una motivación diferente. Bajo el Antiguo Pacto, mi motivación es el temor al castigo de Dios o el deseo de su recompensa. La motivación del Nuevo Pacto es la atracción. Jesús es maravilloso, es atractivo. Los llamamos mandamientos, pero lo que Dios estaba haciendo era descender y proponernos matrimonio. Es como un voto matrimonial. Él promete que, si le amamos, no tendremos otros dioses delante de Él, no cometeremos adulterio, no cometeremos homicidio, etcétera, etcétera. Dios promete cumplir eso en nosotros. Por eso dice lo siguiente en Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿A qué mejores promesas se refiere? No al pueblo diciendo en Éxodo 24:7, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, sino a lo que Dios prometió que haría en nosotros. Y por eso es que dice que escribiría la ley en nuestros corazones. Tú antes hablaste de tu experiencia pasada, cuando sentías que estabas perdido. Explícanos la diferencia entre tu miedo de estar perdido y descubrir que, por medio de Cristo, no lo estás. Yo crecí pensando que, en algún momento, haría algo que desagradaría a Dios, y entonces Él me rechazaría porque simplemente tendría mi merecido. No deberíamos hacerlo, pero cuando somos cristianos inmaduros, nos fijamos en los demás. Y yo me fijaba en otras personas de las que pensaba que tenían mucha más fe y mucha más fuerza de voluntad que yo. También me fijaba en muchos otros que cumplían el trámite pero vivían una vida de hipocresía. Yo no quería estar en este último grupo, pero tampoco podía estar en el primero porque yo no tenía esa fuerza de voluntad que ellos aparentemente tenían. Yo necesitaba de un poder externo a mí. Y fue a través del mensaje de 1888 que entendí que Cristo me busca y que me ama hasta el punto de que nunca me soltará. Entendí que es su promesa que Él producirá una vida justa en mí si tan solo coopero con Él por la fe. Él es el autor y consumador de la fe. La Biblia habla de mi fe, pero en realidad la fe me ha sido dada. Jesús es el autor de la fe.
Y mi fe no es sino una respuesta a la fe que Él ya ha iniciado. Es la fe del creyente que cree lo que Dios ha dicho. Él no va a hacer nada sin mi cooperación. Él no va a dejar de respetar mi voluntad. No va a invalidar mi decisión. Yo puedo literalmente expulsarlo de mi vida, pero si finalmente me pierdo, no será por nada que Él dejó de hacer, sino porque no creí sus promesas, lo abandoné y no creí cuán buenas eran realmente las buenas nuevas. Entonces, Dr. Hansaker, ¿qué es más fácil, perderse o salvarse? Sí, la pregunta es, para contestar a eso, ¿nos basaremos en nuestra experiencia o en lo que Jesús ha dicho? Es radicalmente diferente. Aunque nos cueste creerlo, Jesús dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando miramos a nuestra experiencia, nos cuesta creer esto, pero cuando comprendemos y creemos el Evangelio, es cuando se hace fácil y ligero. Cuando luchamos bajo el prisma del antiguo pacto, cuando luchamos con motivaciones equivocadas, es cuando se convierte en una muy pesada carga. Segunda de Corintios 5:14 dice lo siguiente, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Así que, como dijimos, Jesús murió por todo el mundo. No solo por el creyente, por el cristiano o por el adventista, sino por todo el mundo. Es el Salvador del mundo. Y el versículo siguiente dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De modo que cuando comprendemos y creemos las buenas nuevas tal y como son, es cuando aparece la correcta motivación y la carga se hace fácil y ligera. Es por eso por lo que Pablo dijo ante Agripa que dura cosa le había sido dar coces contra el aguijón. Pablo estaba en ese ancho camino que lleva a la perdición, pero que en realidad es un duro camino. Su conciencia continuamente le reprendía. Ellen White tiene una cita donde describe que el camino hacia la perdición está lleno de obstáculos que dificultarán seguir por ese camino. Y aunque el camino hacia el cielo es estrecho, ella describe cómo por el camino encontraremos cosas que nos animen. Recordemos que Romanos 8, del 3 al 4, nos indica que el espíritu es más fuerte que la carne. El espíritu condenó a la carne. Y aunque, como decía Bob, esa no ha sido mi experiencia en la vida, puedo vivir una vida victoriosa cuando lo reclamo por fe. Y Dios tendrá así un pueblo vencedor. Cuando uno lee Juan 3:16, pareciera que todos pueden ser salvos, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Es eso verdad? ¿Pueden ser todos salvos? Dijisteis que es más fácil salvarse que perderse. Brian aludía al camino ancho y al camino estrecho, de los que habla Mateo 7:13. Ellen White dice, no deduzcamos, sin embargo, que la ruta que desciende es fácil. El amor de Dios es tal que los desatentos y los obstinados no pueden destruirse fácilmente. Juan 12:32 dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Dios ejerce un acto de influencia sobre toda la raza humana para atraerlo a sí mismo. Jesús es la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. A todo hombre se le ha dado una medida de fe. De alguna forma la luz llega a todo ser humano sobre la tierra. Y el Espíritu Santo trabaja en toda persona para que sea salva, y lo conseguirá a menos que dé coces sobre el aguijón. Sí, es la persona quien ha de resistirse para no ser salvo. La cruz es como un imán. Un equipo de resonancias magnéticas es básicamente un gran imán. Antes de introducirte en él, has de quitarte todos los objetos metálicos, porque si no, saldrá despedido tu cinturón, tus bolígrafos y tu móvil. El amor de Dios es así, atrae como ese gran imán, y solo se perderán aquellos que resistan ese amor, aquellos que amen más las tinieblas que la luz.
En el juicio quedará absolutamente claro que el propósito de Dios era que todos se salvaran. Los que se pierdan serán quienes se nieguen a creer eso. El mensaje de 1888 no enseña que todos se salvarán, pero sí que ese es el propósito de Dios. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sí, eso es maravilloso, la gracia sobreabundando sobre el pecado. Y Waggoner dice que no abunda un poquito más o ni siquiera más a secas, no, abunda muchísimo más. Eso es poderoso. Cuando uno lo piensa, queda muy claro que yo puedo ser salvo no por ejemplo, ser de la República Dominicana. No por el país, la etnia o incluso la personalidad que uno tenga. La realidad es que todo el mundo puede ser salvo, y eso es maravilloso. En nuestra cultura, la gente está atormentada con pecados que piensan son imperdonables. Pero no es así. No hay situación por la que no haya pasado Jesús y de la que no pueda salvar. Él tiene poder para salvar a cualquiera. Y cuando Pablo dice en Romanos 5:20 que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, lo hace después de haber expuesto lo que Dios ha hecho por todo ser humano. Él ha dado reconciliación, justificación y salvación a todo ser humano. Y, por si quedase alguna duda, él apostilla que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, dejando claro que no hay excusa para no aceptar todo lo que ya se nos ha dado en Cristo. Amén. Estas son verdaderamente buenas nuevas para la gente. Quizás algunas personas piensan, yo no puedo ser salvo. Otras mirarán a su pasado y pensarán que no pueden ser salvas con todo lo que han hecho. Pero vosotros decís que sí que pueden. Bien, nos han llegado ya algunas preguntas, por ejemplo, una de Glendale, Arizona, que dice así. ¿Cuál es la comprensión, según el mensaje de 1888, de la diferencia entre justificación y santificación? ¿Quién se atreve? No sé por qué, pero miro a Robert. Esas son palabras latinas, pero para explicarlo de manera muy sencilla, la justificación es ser hecho una mejor persona y santificación es crecer en esa experiencia. De modo que, como dirían Waggoner y Jones, la santificación es básicamente la justificación en desarrollo. Y tanto en una como en otra hay una aplicación de fe. Pero es importante recalcar que en la experiencia de justificación hay un verdadero cambio de corazón. No se trata de una mera contabilidad que hace Dios en el cielo tras la oración del creyente, pero en la que éste queda prácticamente igual. No, en la justificación hay un verdadero cambio de corazón, un verdadero cambio de mente, y después se va creciendo en ese cambio de corazón. Y es Dios quien hace ambas, tanto justificación como santificación. Él está activamente implicado en ambas. Lo que estáis diciendo es que Dios no está diciendo, mirad, tengo aquí salvación para vosotros, venid y cogedla. Tenéis que llegar aquí, pero el diablo está intentando deteneros. Estáis diciendo que Jesús es el buen pastor que anda buscando a sus ovejas perdidas. Dios está dispuesto, si es necesario, a recurrir a todo el cielo para salvarnos. Y la Biblia dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Bueno, tenemos otra pregunta, y esta la hace una persona que aparentemente conoce algo de historia. Se llama Joyce y nos escribe lo siguiente desde Arizona. ¿Van a comentar algo sobre el proyecto de la ley Blair al que se enfrentó A.T. Jones? Sí, deberíamos haberlo hecho antes. Recordemos lo que estaba pasando en los tiempos de la Conferencia General de 1888. Ellos, como nosotros, esperaban la segunda venida de Jesús, y en ese contexto se había presentado en el Congreso una ley dominical llamada la ley Blair.
Pasada la conferencia en Minneapolis, A.T. Jones va a Washington, D.C. a hablar ante el comité del Senado que estaba considerando esa ley. Y sus presentaciones fueron tan buenas que muchos de los otros opositores a la ley cedieron sus turnos de réplica a Jones. Podéis ver que Dios estaba preparando a su pueblo para la crisis final que se avecinaba. Los acontecimientos se iban desarrollando, la lluvia tardía estaba a punto de derramarse y la ley dominical estaba en el Congreso. Eso sucederá de nuevo. En 1901, Ellen White dijo, tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación. Había una batalla entre la fe y la incredulidad. Y si quieren conocer más de la historia de estos acontecimientos, en Internet pueden encontrar los archivos del gobierno. Pueden ver ahí las participaciones de A.T. Jones. Es muy interesante. Hay un gran libro sobre la historia de 1888 llamado El retorno de la lluvia tardía, de Ron Duffield. Es un libro muy completo, es un libro apasionante que cubre toda la historia relacionada con 1888, una lectura fascinante. Tenemos muchos temas que cubrir, así que esta será la última vez que menciono el número de teléfono para que puedan enviarnos sus preguntas. Si quieren preguntarnos algo, háganlo rápido. Pueden enviar un mensaje con sus preguntas al 618-228-3975. Repetimos el número, 618-228-3975. También pueden hacerlo por email a live@3abn.tv. Envíen sus preguntas ahora antes de que sea tarde. Alabamos al Señor por este programa, el mensaje de 1888 clave para la lluvia tardía. Y en ese contexto, querríamos hablar ahora del arrepentimiento corporativo. ¿Qué es y por qué es tan importante? Consideremos al pueblo judío, el cual crucificó a Cristo aunque lo hizo utilizando el poder romano. Imagina que tú fueras descendiente de los judíos, que hubieses crecido dentro del judaísmo, pero que finalmente te convencieses de que Jesús es el único camino. Para aceptar eso, tú tendrías que aceptar también que tus antepasados crucificaron a tu Salvador hace 2000 años. No habría manera de evitar el experimentar ese arrepentimiento. El arrepentimiento corporativo pasa por admitir que el Señor, en su gran misericordia, envió un preciosísimo mensaje que habría preparado un pueblo para los eventos del momento. La ley dominical ya en el Congreso y un mundo aproximándose a una guerra mundial. En ese contexto, Dios da ese preciosísimo mensaje para que su pueblo pueda llevar el Evangelio al mundo. Pero en 1901, la profeta dice que tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación. Eso clama por un arrepentimiento. Podríamos decir que nosotros no estábamos allí y que por tanto no nos incumbe. Pero recordemos a Moisés que a orillas del Jordán, tras vagar los hijos de Israel 40 años en el desierto, les dice que no pudieron entrar por incredulidad. Los que escuchaban eran niños o ni siquiera habían nacido cuando sucedió aquello, pero Moisés los llevó a identificarse con sus antepasados que ejercieron la incredulidad. Si no nos arrepentimos por la experiencia de nuestros antepasados, vamos a repetir lo mismo. Yo quiero experimentar arrepentimiento porque no quiero dejar pasar de mi generación la lluvia tardía y porque quiero recuperar este mensaje. El arrepentimiento corporativo no es una resolución oficial de la Iglesia.
sino que yo, como adventista del séptimo día a nivel individual, entienda que, de no ser por la gracia de Dios, yo también habría crucificado a Cristo como los judíos. También habría rehusado a entrar en Canaán por incredulidad, y también, como tantos pioneros adventistas, habría endurecido mi corazón con incredulidad para no cruzar el Jordán antitípico. Necesitamos arrepentirnos. Ellen White dice que, a medida que nuestra experiencia cristiana es más intensa, también lo será nuestro arrepentimiento. El arrepentimiento no es algo malo, verdaderamente es la manera de liberarnos para recibir el Evangelio. En la Biblia encontramos varios ejemplos de arrepentimiento corporativo y uno de ellos está en Daniel capítulo 9. Daniel podría haber señalado al resto de israelitas, recordándoles que por culpa de ellos, él también estaba en Babilonia. Sin embargo, tan pronto como comenzó a hablar a Dios, cuando no entendía la profecía de los 2300 días, él dijo así: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Él se incluye como parte del pueblo, arrepintiéndose corporativamente por lo que éste había hecho, pero Daniel no había hecho nada. No hay nada en la Biblia que nos muestre algo erróneo en el corazón de Daniel. Daniel era fiel, pero se identifica con su pueblo y su pecado. Y lo hace en el contexto de darse cuenta de que hay una profecía de tiempo que debería estar cumpliéndose. La profecía de Jeremías decía que tras 70 años el templo sería restaurado y el muro reedificado. Pero él no ve que eso suceda y por eso hace una oración de arrepentimiento. Nosotros tenemos una profecía de tiempo, la profecía de los 2300 días, que dice que estamos en los últimos días. Identifiquémonos con los pecados de nuestros pioneros y arrepintámonos por ellos para estar listos para el cumplimiento de la profecía. Y además hemos de mirar a la historia para no repetirla. Hemos de entender cómo nos estaba guiando y enseñando Dios. Es muy bueno el ejemplo que habéis presentado de Daniel. Hay otro con Samuel, pero no nos da tiempo a tratarlo. Esto nos ayuda a entender la responsabilidad que tenemos. Y podemos ver también en ejemplos modernos cómo el arrepentimiento sana relaciones. Esta semana visité una iglesia donde dos de los ancianos estaban enfrentados. Uno diría que eso no va a arreglarse hasta que vuelva Jesús, pero la realidad es que para que Jesús vuelva tiene que haber una sanación de ese tipo de relaciones, y eso sucederá cuando experimentemos arrepentimiento. Yo soy presidente de la red de evangelismo médico adventista. Hace muchos años vino el pastor Mark Finley a dar una conferencia a médicos y dentistas. Yo me levanté y en mi nombre, pero también en representación del resto de médicos y dentistas, dije: Pastor Finley, quisiera pedirle a usted, como representante de la Conferencia General, perdón por no habernos implicado más en la misión de la Iglesia. Tan pronto como pronuncié esas palabras, multitud de personas alrededor mío dijeron amén. Mis colegas médicos y dentistas estaban experimentando e identificándose con lo mismo que yo estaba confesando. Eso es un ejemplo de arrepentimiento corporativo. Ahora, lo impresionante, y he visto cosas similares muchas veces, es que inmediatamente el pastor Finley dijo que era él quien, en nombre de la Conferencia General, debía pedir perdón por no haber conducido y motivado suficientemente a esa organización de médicos y dentistas. Como resultado de aquello, tenemos ahora una organización de médicos y dentistas fuertemente ligada con el liderazgo de la Iglesia. Eso es lo que produce el arrepentimiento corporativo. Nunca deberíamos decir a nadie: ¿cómo pudiste hacer eso? Nosotros podríamos estar haciendo lo mismo de no ser por la gracia de Dios.
Hemos de entender que no somos superiores a nadie y que lo que haya en su corazón bien podría estar también en el nuestro. Es solo por la gracia de Dios que somos liberados de esas cosas. Segunda de Corintios 5:16 dice, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Miremos con amor al adicto a la heroína o al mayor de los pecadores. Yo estaría ahí de no ser por la gracia de Dios. No se sentirán condenados si nos acercamos así a ellos. En definitiva, el arrepentimiento corporativo es una herramienta evangelística. Tenemos una nueva pregunta. Nos la envía David Baldock. Dice así. La señora White dice en la página 575 del volumen 5 de los testimonios que necesitamos llegar a ser más inteligentes respecto de la obra de la expiación en el santuario celestial. Según la perspectiva de 1888, ¿dónde está ahora Cristo? Cristo está ahora en el lugar santísimo, y lo que más importa es la experiencia que ello entraña. En el Antiguo Testamento, eso se halla representado en el día de la expiación, donde un grupo de personas afligían sus almas experimentando arrepentimiento y arrepentimiento corporativo, y sus pecados eran quitados. Hay una conexión entre lo que Cristo está haciendo allá arriba y lo que nosotros estamos haciendo aquí. A.T. Jones lo describe diciendo que Jesús trae a nuestra mente nuestros pecados para que podamos elegir y decir, prefiero tener a Cristo que a eso. Y Jones dice que finalmente Jesús llegará a lo más profundo de nuestros corazones. En el último de los pecados que quede en nuestro corazón, Cristo me llevará a preferirle a Él que a eso. Esa es la experiencia del lugar santísimo, la cual Jesús, por medio del Espíritu Santo, está obrando sobre nosotros como individuos y como cuerpo eclesiástico. La pregunta decía más, según la perspectiva de 1888, ¿dónde está ahora Cristo? ¿En el lugar santísimo como nuestro abogado y sumo sacerdote? No les oí comentar eso. Bueno, creo que la respuesta lo ha confirmado. ¿Queréis añadir algo más? El libro de Hebreos aborda este asunto en profundidad, explicando cómo la experiencia del nuevo pacto está desarrollándose ahora en el lugar santísimo, desde donde Cristo quiere escribir su ley en nuestros corazones. Eso es la purificación del santuario. El ministerio de Cristo en el lugar santísimo forma parte de la experiencia del nuevo pacto. Hebreos 12:1 dice así, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Eso es la purificación del santuario. Ahora, ¿cómo hago eso? ¿Esforzándome mucho? No, lo explica en el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es la bondad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Todo comienza ahí, en la bondad de Dios, en lo que ha hecho por nosotros. Todo lo demás es en respuesta a ello. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Comentaré algo en relación a esto. Como adventistas del séptimo día, conocemos los mensajes de los tres ángeles. Y en Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí están combinados la ley y el evangelio. Solemos hablar mucho de la ley, de la obediencia y de los mandamientos. Predicamos eso, pero Ellen White dice que la fe de Jesús es el arma que necesitamos hoy en día. Pero ella dice también que no se comprende la fe de Jesús, que poco se predica de ella y que es ignorada. Ella urge a la Iglesia a comprender la fe de Jesús. Ese énfasis en la fe de Jesús es otro punto relevante del mensaje de 1888. Tengo aquí otra pregunta y espero pronunciar bien el nombre de quien la envía. Lo hace Brianna desde Alabama y dice así. Me encanta el libro de E.J. Waggoner, Cristo y su justicia. ¿Contiene este libro parte del mensaje de 1888?
Durante las reuniones de 1888 en Minneapolis, parece que la esposa de Waggoner registró los sermones de su marido. Se registraban los sermones de Ellen White, pero no los demás. ¿A qué te refieres con registrarlos? A la transcripción. La esposa de Waggoner transcribió los sermones de su marido, y parece que de esas transcripciones surgió el libro Cristo y su justicia. Así que, de todos sus libros, es probablemente este el que mejor representa el mensaje de 1888. No obstante, en todos sus materiales, tanto justo anteriores como justo posteriores, puede encontrarse el cuerpo del mensaje de 1888. Excelente. ¿Podemos contactar rápidamente de nuevo con Kenneth si es que sigue en línea? Ahí lo tenemos. Te estamos viendo. Kenneth, ¿podrías hablarnos de tu ministerio en las universidades públicas y en la Escuela de Medicina en Nairobi? Porque en América es muy complicado hacer evangelismo en una universidad pública o en una escuela de medicina, ya que, aparte de Loma Linda, todas las escuelas de medicina son seculares y también lo son la mayoría de las universidades. Háblanos, por favor, de ese ministerio tuyo. Realmente el ministerio en los campus universitarios es algo que me refrenda que este mensaje tiene el beneplácito y el apoyo de Dios. Dios nos ha abierto puertas en estas universidades, la mayoría de las cuales son seculares. En ellas hay algunos estudiantes que son adventistas y que asistieron a algunas de nuestras reuniones. Así que eso fue la puerta para que nos invitaran a sus universidades para hacer eventos de adoración a los que a su vez invitaban a muchos de sus compañeros no adventistas. Y ahí nos dimos cuenta de la poderosa herramienta que son los libros. A veces no teníamos tiempo de cubrir todo lo que queríamos en la hora o 2 horas de que disponíamos. Pero yo siempre llevo libros que distribuyo con mis datos de contacto y he visto cómo esto obraba milagrosamente, pues siempre recibía después muchísimas llamadas. ¿Podríamos mostrar alguna foto de esos eventos? ¿Podrías explicarnos el contenido de las fotos? Sí. Permitidme primeramente mencionar que el pasado abril organizamos un fin de semana evangelístico en Nairobi. Nos habíamos dado cuenta de que la red formada con los libros que habíamos distribuido estaba creciendo. Y para ese fin de semana evangelístico fui a ver si podía alquilar una sala en la casa de huéspedes de nuestra iglesia. Me reuní con un pastor que es amigo mío y que es el capellán de una de las universidades seculares. Le expliqué que quería alquilar una sala en la casa de huéspedes, pero él me dijo que no, que lo que haría sería alojarnos en la iglesia de la universidad de la que era capellán. Nuestra intención era hacerlo para el 25 de abril, pero en esa fecha no era posible. Entonces, él me propuso posponerlo a septiembre e invitar entonces a estudiantes de todas las universidades. Finalmente fijamos el evento para el 1 y 2 de octubre en la Universidad de Kenyatta, en Nairobi, y él invitaría a otras 8 universidades a que asistieran. Otro evento muy interesante es el que tendremos del día 23 al 27 para llevar el Evangelio a Zimbabue. Lo organiza un amigo llamado David y haremos allí una serie de reuniones presentando la esencia del mensaje de 1888.
Finalmente, este fin de semana presentaré otra serie con ese mismo contenido en la costa de Kenia. Sé que queda poco tiempo, pero hay algo que querría recalcar. Hemos de compartir el mensaje. Se puede bajar material de Internet para enviárselo a alguien, pero también puede comprarse un libro para regalarlo. Mi propio testimonio me ha enseñado el poder que el mensaje ha ejercido en mi vida mediante los libros. Puede hacerse el compromiso de comprar un libro al trimestre. Ahora, Dios ha abierto la puerta para que ministremos también en las escuelas secundarias. El pastor de la iglesia central de Nairobi me llamó y me dijo, ¿qué podemos hacer en las escuelas secundarias? Y lo que hicimos fue sentarnos y trazar un plan. Así que en la próxima convención, si Dios lo permite, estaremos distribuyendo 2000 ejemplares del libro Lecciones sobre la Fe. Queremos entregar estos libros a esos jóvenes porque los jóvenes anhelan algo mejor. Quizás no estén muy preocupados con las doctrinas, pero cuando se les presenta el poderoso mensaje de Cristo, justicia nuestra, impacta en sus vidas, en las cuales se producen muchos cambios. Esto es básicamente lo que nos proponemos hacer, y sé que Dios nos va a guiar. Amén. Muchas gracias, Kenneth. Bendiciones. Precisamente por la dimensión del proyecto que tenemos ante nosotros es que queremos confiar verdaderamente en Dios. Permitidme daros un breve testimonio. Cuando dejé mi carrera profesional como ingeniero, pasé por algún momento duro. Mi arrendador me envió subastadores que me quitaron todo excepto mis herramientas de evangelismo, que eran estos libros que yo tenía para distribuir en una serie de evangelismo. Así que fui a la serie de evangelismo y distribuí los libros. Y pasado el evento, el Señor me envió a alguien que me dijo, Kenneth, voy a pagarte tu alquiler durante 6 meses. Esa persona nos está viendo ahora. Aquello fue una evidencia de que el Señor quiere que se difunda este mensaje. Le digo a quien esté escuchando que a lo mejor no puede predicar como mis hermanos que están en el estudio, pero sí pueden entregar un libro. Ese libro puede cambiar la vida de alguien como cambió la mía. Queremos plantar en todas las ciudades de África la semilla del mensaje de Cristo, justicia nuestra. Lo hemos hecho ya en Etiopía, en Ghana, en Uganda, en Sudáfrica y en Tanzania. Buscamos cooperadores por toda África. Quien esté escuchando y quiera colaborar con nosotros, que nos escriba. Queremos plantar la semilla del Evangelio. Queremos difundir el mensaje de Cristo, justicia nuestra, en toda la zona que Dios nos ha asignado, que es África. Y queremos hacerlo por medio de seminarios y de libros. Gracias, Kenneth. Bendiciones. Él siente que tiene una misión. Él comprende que tiene una misión y avanza. Dios bendiga su ministerio y siga abriéndole puertas como ha hecho hasta ahora. Comentasteis que había algunas fotos. Quizás podamos verlas rápidamente. Sí, hay un par de fotos. Ahí tenemos un seminario que se hizo en una escuela secular de medicina. Los participantes eran mayoritariamente estudiantes no adventistas de medicina. Se ha hecho un fantástico trabajo ahí. No se ha tratado únicamente de difundir doctrinas, siendo eso útil, sino que se ha presentado el Evangelio en todo sitio posible. Han sido experiencias muy fructíferas con el mundo secular, con no adventistas. Gracias.
Queda algo de tiempo todavía. Mencionasteis la conferencia de este año, que se aproxima. Quizás podáis contarnos algo sobre ella. Sí. Ahí puede verse el cartel anunciador. Esa conferencia nacional es parte de nuestro ministerio como Comité para el Estudio del Mensaje de 1888. Tendrá lugar del 20 al 23 de julio en la Universidad Adventista del Sur. El asunto que abordaremos este año es el cuarto ángel. Puede verse en el cartel el planeta Tierra con los 3 ángeles rodeándola y al fondo aproximándose ese tan olvidado cuarto ángel de Apocalipsis 18. Hemos invitado a algunos conferenciantes ilustres. El pastor John Dinsey es uno de ellos. También estarán el doctor Michael Hassel, que es un arqueólogo, y el pastor Ron Bullseye, del ministerio Coming Out. El tema de esta conferencia está basado en esta cita de Ellen White que va a mostrarse en pantalla y que dice así: varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Hemos organizado esta conferencia a partir de lo que Ellen White quiso significar con esta cita. Ese cuarto ángel representa el fuerte pregón del que habla la cita de Testimonios para los Ministros, página 91. ¿Cuáles serán las actividades y los horarios de los distintos días del evento? Las reuniones comenzarán a las 8 de la mañana. Una de ellas lo hará con el pastor Dinsey. Las otras 2 lo harán con sendas charlas, una sobre los pactos y la otra titulada La Cruz de Cristo. Por las tardes habrá una charla adicional y seminarios. Por ejemplo, habrá un seminario para los que se inician al mensaje, para recibir una panorámica general de este. Habrá otros sobre vida espiritual y sobre la veracidad de las Escrituras, este último liderado por el doctor Michael Hassel. Finalmente, habrá otra charla para cerrar cada día. Creo que habrá también una mesa redonda. Sí, será el sábado al final de la tarde. La gente no puede perdérsela. Estará centrada en historia. ¿Por qué estamos hablando de 1888 ahora en 2022? Ya sabemos que hay algo que hemos de recuperar, ese mensaje del que Ellen White decía que era para este tiempo. Perfecto, muchas gracias. Nos queda poco más de un minuto para un comentario final de Robert Hansaker. Tan solo quiero dar mi testimonio. Yo era de los más difíciles de alcanzar para el Señor. Yo crecí como adventista del séptimo día, pero definitivamente creo que podía ser categorizado como tibio. Yo pensaba que yo era un buen adventista, iba a la iglesia, pero era tan solo un ritual. Pero el mensaje de 1888, la historia de lo que Dios trataba de hacer con nosotros como iglesia, así como de su gran amor por mí, me sacó de ese estado laodicense. Ellen White dice que el de Jones y Wagoner es el mensaje de Dios a la iglesia de Laodicea. Podría daros los testimonios de unos 40 estudiantes de Loma Linda que, a día de hoy, siguen siendo activos evangelistas por su amor al mensaje de 1888. Animo a la gente a tomarse tiempo para leer y estudiar sobre este mensaje. Serán muy bendecidos, como lo hemos sido nosotros. Queremos compartir esa bendición con ellos. Amén. Doctora Lindy Schwartz. Sí, quisiera leer primeramente Romanos 1, del 16 al 17. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El Evangelio tiene desde luego poder, y este mensaje ha ejercido mucho poder en mi vida.
Pablo habla aquí de por fe y para fe. Gracias a este mensaje, la Iglesia Adventista del Séptimo Día es la única con una idea completa y correcta de la justicia por la fe. La fe se inicia en Jesús, en la fe de Jesús, pero incluye también la respuesta de fe del creyente, por fe y para fe. Muchas gracias. Últimas palabras para el Dr. Brian Schwartz. Este mensaje transformó mi vida. Es por él que aún sigo siendo un fiel adventista del séptimo día. Tan solo hemos rascado la superficie. Espero que lo que os hemos compartido hoy os anime a profundizar más, pues Ellen White dijo que este era el mensaje a dar al mundo. Bob ya hizo alusión a ese cuarto ángel de Apocalipsis 18:1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Ese es el derramamiento del Espíritu Santo. Creo que ahora estamos viviendo en el tiempo de la lluvia temprana. Ellen White dice que pudiera estar cayendo a nuestro alrededor y no darnos cuenta, pero Dios está esperando, el mundo está listo. Lo que está aconteciendo en el mundo nos muestra que el tiempo es corto. Lo único que resta es que el pueblo de Dios responda con fe. Muchas gracias. Antes de cerrar, quisiera mostrar una vez más la página web del comité, 1888msc.org. Les animamos a visitarla. Podrán encontrar muchísimo material e información. Esperamos este programa les haya sido de bendición. Les animamos a estudiar y a prepararse para el pronto retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entreguen su corazón al Señor Jesucristo y comenzarán a encontrar paz y felicidad que comienza en este mundo y que continúa para siempre. Gracias por acompañarnos, que Dios les bendiga.